Un ranchero solitario pagó un saco de maíz por una muchacha. Hasta que descubrió que era una. El viento del desierto aullaba sobre el olvidado pueblo de las piedras, donde letreros oxidados colgaban de postes torcidos y pequeños remolinos de polvo danzaban por las calles vacías. Era un lugar que pocos visitaban, y menos aún llamaban hogar. Pero bajo ese silencio, las viejas heridas seguían sangrando en secreto. Fue allí, bajo un sol ardiente, donde un ranchero de rostro curtido llamado Elías Hart llegó montado en su caballo cansado, cargando nada más que un saco de maíz, y un vacío que no sabía cómo llenar. Elías era un hombre de pocas palabras y menos amistades. Durante 10 largos años había trabajado la tierra seca de su rancho en soledad, domando caballos y cuidando el ganado al ritmo del amanecer y las tormentas. Su esposa había muerto joven, llevada por la fiebre, y nunca llegaron hijos después. La tierra lo mantenía vivo, pero no le daba propósito, no hasta ese día. En el centro del pueblo, un tosco poste de madera se erguía junto a la plaza del mercado. A su lado, un letrero descolorido pintado en letras negras. Una mujer, un saco de maíz. Un truque cruel. Una vida humana a cambio de un puñado de grano. Encadenada al poste estaba una joven, no mayor de 19 o 20 años. Su largo cabello negro estaba enmarañado por el calor, y su vestido de lino, delgado y sucio, colgaba rasgado y sin forma. Estaba de pie con la cabeza baja, las muñecas sujetas con grilletes de hierro. Pero en sus ojos, a pesar de evitar las miradas de los hombres, brillaba una resistencia silenciosa. Elías desmontó lentamente. No había venido por eso. El viejo junto al poste escupió al suelo. ¿Vienes a negociar o nomás a mirar, vaquero? Elías la observó. Ella no se movió. No suplicó. Pero había algo en su quietud, algo en la forma en que se negaba a pedir misericordia, que lo detuvo en seco. Sacó el saco de maíz de su alforja y se lo entregó al hombre. Me la llevo. El hombre sonrió. Buena elección. Está sana. Fuerte. Caladita. Elías no respondió. Solo desenganchó las cadenas con cuidado, evitando tocarla más de lo necesario. Su piel estaba caliente por el sol, y olía a polvo y ceniza. Ella no preguntó a dónde iban. Salieron de las piedras mientras el viento se levantaba detrás de ellos, arrastrando el polvo sobre el silencio que dejaban atrás. El regreso al rancho de Elías tomó buena parte de la tarde. La muchacha no dijo nada en todo el camino. No lloró ni imploró. Solo se aferraba al cuerno de la silla mientras el caballo avanzaba por tierra cuarteada y cañones bajos, con zopilotes vigilando desde el cielo. Ya en el rancho, Elías le ofreció agua y la condujo a la sombra. Ella aún no hablaba. Él dio un paso atrás, respetando su espacio. ¿Tienes nombre?, preguntó por fin. Ella dudó, luego murmuró, Lía. Era la primera vez que escuchaba su voz. Suave, insegura, pero no rota. Yo soy Elías, dijo él, tocándose el sombrero. Puedes dormir en la casita de peones. No es gran cosa, pero ahora es tuya. Ella perpedio. ¿No quieres que cocine? O limpi. Elías frunció el ceño. No estás aquí para servir. Estás aquí porque nadie más debió haberte tratado así. Ella no dijo nada, pero por un segundo, sus hombros dejaron de tensarse. Esa noche, Elías se sentó en su porche mientras las estrellas del desierto titilaban arriba. No sabía exactamente qué había traído a casa, solo que se sentía como más que una muchacha. Se sentía como lo primero bueno que había hecho en años. Los días siguientes pasaron en silencio. Lía casi no salía de la casita, salvo para buscar agua o alimentar a las gallinas. Se movía como un fantasma, observándolo todo, pero diciendo poco. Elías no la presionaba. Solo trabajaba la tierra como siempre, dejando que el silencio se posara entre ellos como polvo. Una tarde, mientras reparaba una cerca rota, notó que ella lo observaba desde el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera del mundo. ¿Has clavado alguna vez un poste?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. ¿Quieres aprender? Hubo una pausa, y luego, apenas un gesto afirmativo. Y así comenzó. Cada día,
Elías le enseñaba algo pequeño, como ensillar un caballo, como cargar pacas de heno, como lograr que un becerro necio bebiera. Al principio, ella casi no hablaba. Pero una tarde, mientras ambos veían un halcón dar vueltas en el cielo, ella susurró. Mi mamá decía que el viento llevaba voces, si sabías escucharlas. Elías alzó la mirada. ¿Y qué escuchas ahora? Ella dudó. Ya no miedo. Esa noche, Elías despertó de golpe con un grito. Corrió a la casita con la escopeta en mano, solo para encontrar a Lía acurrucada en una esquina, temblando, los ojos abiertos como platos. Una pesadilla. Ella se sobresaltó al verlo entrar. No vengo a hacerte daño, dijo él con suavidad, bajando el arma. Aquí ya estás a salvo. Lía rompió en lágrimas. A mi hermana, la vendieron. Nunca volví a verla. Elías se arrodilló, sin saber qué decir. No tenía palabras para curar esa herida. Pero dijo lo único que sentía con verdad. No todos son como ellos. Te juro que nadie volverá a cambiarte por nada. Ella tomó su mano, temblorosa. ¿Por qué pagaste por mí? Él no respondió enseguida. Luego dijo. Porque alguien tenía que hacerlo. Los meses fueron pasando como el viento entre los pastizales secos del norte. Ligeros al principio, casi sin notarse, pero dejando su huella profunda en la tierra y en las personas. Elías empezó a ver los pequeños cambios. Como Lía ya no se asustaba cuando cantaba el gallo, como tarareaba bajito mientras recogía los huevos, como ahora si lo miraba a los ojos cuando le hablaba. Empezó a sonreír. No muy seguido, pero sí lo suficiente para recordarle a Elías que la esperanza todavía existía en este mundo. Una mañana, Elías la encontró junto a una cabra que estaba por parir. Tenía las manos firmes, el rostro tranquilo. No respiraba bien, dijo Lía con voz suave. Me quedé con ella. Creo que ya va a nacer. Elías se agachó a su lado y asintió. Hiciste bien. Ella lo miró. Yo cuidaba animales antes de todo. Él no preguntó a qué se refería con ese antes. Solo dijo, parece que este rancho funciona mejor contigo aquí. Ella le regaló una pequeña sonrisa. Sincera. Lía empezó a agarrarle el ritmo a la vida ranchera. Aprendió a montar a caballo, a cocer frijoles en el fuego, a arreglar un cerrojo roto y a enjuagarse el polvo del cabello en el arroyo helado que bajaba entre los riscos. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Aún así, había momentos en que su mirada se perdía en la nada. Cuando el viento soplaba fuerte o una carreta chirriaba por el camino, volvía esa sombra en sus ojos. El miedo no se había ido del todo. Solo estaba dormido, escondido. Una tarde, Elías la encontró parada bajo el mezquite, mirando lejos. ¿Está bien? Le preguntó. Ella asintió despacito. A veces me pregunto si mi hermana sigue por ahí. Si alguien también la cambió por un saco de maíz, o algo peor. Elías no le dio falsas esperanzas. Puede ser. A veces el mundo es muy cruel. Pero también me trajo esto, susurró ella. A ti. Elías sintió un nudo en el pecho. No supo qué decir, así que solo puso su mano sobre el corazón. Ella hizo lo mismo. Y ahí nació algo entre ellos. No era deuda. No era obligación. Era algo más fuerte. Era sanachón. Una noche de tormenta, alguien tocó a la puerta. Elías abrió y vio a un chavito flaco y empapado, como de unos 12 años. Estaba temblando, con los ojos llenos de angustia. Por favor, jadeó. Mi hermana está muy mal. No puede respirar. Estamos por el arroyo seco. Elías se puso su abrigo sin pensarlo. Lía ya se estaba amarrando las botas. No tienes que venir, le dijo él. Lo sé, respondió ella. Pero voy contigo. Cabalgaron a toda velocidad bajo la lluvia, siguiendo como pudieron las indicaciones del niño entre lodo, ramas y piedras. Finalmente, llegaron a un refugio improvisado junto a unas rocas. Unas cobijas viejas, unas cajas, y una fogata que casi se apagaba. Ahí, hecha bolita, había una niña como de 8 años, pálida, sudando, y respirando con dificultad.
Lía se arrodilló junto a ella y le tocó la frente. Tiene fiebre. Los pulmones están cerrados. Elías trajo agua con miel mientras Lía machacaba unas hierbas con una piedra lisa. Cantó bajito en un idioma que él no entendía, colocándole la mezcla en el pecho a la niña. Al amanecer, la pequeña ya respiraba más tranquila. Va a estar bien, susurró Lía, con los ojos llenos de lágrimas. El niño la abrazó con fuerza. Gracias, señora. Ella se sorprendió al oír señora, pero no lo corrigió. Se llevaron a los hermanitos al rancho. Elías armó un tejabán detrás del granero, les dio comida caliente y les dijo que podían quedarse el tiempo que quisieran. Esa noche, Lía los miraba dormir, con el rostro sereno pero pensativo. Elias se le acercó. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ella asintió. Que este ya no es solo un rancho. Él sonrió. Se está convirtiendo en un hogar. Ella lo miró, de verdad lo miró, y por primera vez no había miedo en sus ojos. Solo luz. Una semana después, Lía volvió al mismo poste donde una vez estuvo encadenada. Nadie había quitado el letrero. El pueblo lo había dejado ahí, como si no significara nada. Miró las palabras con firmeza. Una mujer, un saco de maíz. Elías se paró a su lado. ¿Quieres que lo tire? Ella negó con la cabeza. No. Que se quede. ¿Por qué? Para que nadie olvide lo barata que fue alguna vez una vida. Y lo valiosa que puede ser cuando alguien elige la bondad. Elías no dijo nada. No hacía falta. Esa noche, Lía agarró un cuaderno viejo que Elías había encontrado en el altillo del granero, tomó un lápiz, y escribió en la primera página. Me llamo Lía, y nunca estuve en venta. Los días en el rancho comenzaron a fluir con una armonía que Elías jamás pensó que volvería a vivir. Lía cuidaba de los niños como si fueran suyos, y estos la seguían como patitos tras su madre. Elías los veía desde lejos, sentado en su silla de madera en el porche, preguntándose cómo ese lugar tan callado y solitario se había llenado de voces, risas y vida. Una tarde, mientras Lía colgaba ropa al sol y los niños perseguían una gallina por el corral, Elías sintió algo en el pecho. No era dolor, ni nostalgia. Era otra cosa. Era como si una parte de su alma, esa que pensó que se había secado hacía años, hubiera empezado a despertar. ¿Estás bien, don Elías? Preguntó Lía desde el otro lado del tendedero. Él asintió, sonriendo apenas. Estoy mejor que en muchos años. Ella bajó. Los niños ya dormían. A veces pienso que Dios me mandó aquí, dijo ella de pronto. Elías la miró. ¿Aquí al rancho? Sí. No sé por qué, pero cuando llegué aquí, por primera vez no sentí que tenía que huir. Sentí que podía respirar. Él asintió lentamente. Y tal vez tú también llegaste para darme aire a mí. Lía rió con dulzura. ¿Tú? El viejo más terco del norte. Terco. Sí, dijo él. Pero ya no estoy solo. Hubo silencio por unos segundos. Un silencio que no pesaba. Uno que se sentía como descanso. A veces tengo miedo, admitió ella en voz baja. ¿De qué? De que esta paz, no sea real. De que se acabe. Elías la miró con los ojos húmedos. Lía, esto es real. Lo que tienes aquí no es prestado. Es tuyo. Tú lo sembraste. Unos días después, mientras escarbaban la tierra para construir un gallinero más grande, Elías golpeó algo duro bajo la pala. ¿Qué es eso? Preguntó Lía, acercándose. Excavaron un poco más y descubrieron una vieja caja de madera, húmeda y cubierta de tierra. La abrieron con cuidado. Dentro había cartas. Era de mi abuelo. No tenía idea de que esto estaba aquí. Lía hojeó el diario. Las letras eran firmes, intensas. Había relatos de guerra, de amor perdido, de tierras prometidas y promesas rotas. Tu familia también cargaba con dolor, dijo ella, suave. Sí. Pero también dejaron algo bueno. Como tú. Elias tragó saliva. Como tú también, Lía. Esa noche, Lía tomó uno de los sobres y metió dentro una hoja con su propia letra. Luego colocó el sobre cerrado dentro de la caja y volvió a enterrarla,
justo donde la habían encontrado. ¿Qué escribiste? Le preguntó Elias. Una carta, para la próxima alma rota que llegue aquí. Para que sepa que este lugar también puede sanar. Elías la abrazó. No fue un abrazo de consuelo. Fue uno de pertenencia. La vida siguió, pero ya no igual. Los vecinos de los ranchos cercanos, que antes miraban con desconfianza, empezaron a acercarse. Primero para comprar huevos. Luego para dejar a un niño enfermo. Después, para pedir ayuda con una cerca, con una carreta, con la soledad. El rancho de Elías se convirtió, sin querer, en un refugio. Y Lía, la muchacha que un día fue cambiada por un saco de maíz, se volvió la luz que guiaba a todos. Elías la observaba cada día con más admiración. Pero una noche, mientras la veía dormir sentada con la niña pequeña en brazos, entendió la verdad. No la había comprado. La había encontrado. Y con ella, había encontrado todo lo que alguna vez había perdido. Había pasado casi un año desde aquel día en las piedras. Elías y Lía no hablaban del pasado con frecuencia, pero cada rincón del rancho tenía algo suyo. Una huella en la tierra, una risa de los niños, una cicatriz sanando en silencio. Un atardecer, mientras los colores anaranjados pintaban el cielo, Lía estaba sentada con los niños en el porche contándoles un cuento que no estaba en ningún libro, uno que inventaba con su propia voz. Elías los observaba desde donde cortaba leña. Esa escena era todo lo que jamás supo que necesitaba. Cuando terminó, los niños aplaudieron. La más pequeña preguntó: ¿Y tú quién eras en ese cuento? Lía sonrió. Yo era la que todos pensaban que era una esclava, pero en realidad era la reina disfrazada. Los niños rieron. Elías también. Pero ella no bromeaba. Esa misma noche, mientras preparaban café junto al fogón, Elías le entregó a Lía una pequeña caja de madera. No era nueva. Tenía marcas de tiempo y polvo. Pero al abrirla, Lía vio algo que le hizo temblar las manos. Un anillo sencillo, con una piedra celeste y un grabado diminuto por dentro. Ella lo miró sin palabras. No estoy comprando nada, dijo Elías, con la voz firme pero suave. Solo te estoy pidiendo algo, si quieres. Lía no lloró. Sonrió. Y luego asintió. Sí, Elías. Sí quiero. La boda fue sencilla. Unas flores silvestres, unas bancas de madera viejas, los vecinos que ahora eran familia. Lía caminó descalza por el polvo del patio, con un vestido blanco que una vecina le cosió con sus propias manos. Los niños tiraron pétalos, y el cielo parecía bendecir con su luz. No hubo lujo, pero sí hubo verdad. Y en el altar, cuando Elías tomó sus manos, dijo: No me diste una vida nueva. Me devolviste la que creí perdida. Lía respondió: Y tú me hiciste ver que nunca fui lo que ellos decían. Siempre fui algo más. Solo necesitaba que alguien lo viera. Pasaron los años. El rancho creció. Llegaron más niños, más familias rotas que encontraron allí cobijo. Lía los recibía a todos con una sonrisa que sanaba más que cualquier medicina. Elías, ya con las manos temblorosas, aún arreglaba cercas y contaba historias al atardecer. Los que pasaban por el camino hablaban del lugar como si fuera un milagro. Lo llamaban la tierra de Lía. Pero ella siempre decía: No es mío. Solo es un rincón del mundo donde se nos permite volver a empezar. Una mañana, muchos años después, uno de los niños crecidos, ya hombre, volvió a las piedras. Caminó por la plaza como explorando un recuerdo. Y ahí, en el poste viejo, aún colgaba el letrero. Una mujer, un saco de maíz. Solo que ahora tenía algo escrito a mano con letras firmes. Encima. Y valía más que todo el oro del mundo. El joven sonrió. Y entendió que esa historia no era solo la de Lía. Era la historia de todos los que alguna vez fueron descartados. Y al final, fueron amados.